Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el amor siempre está en el aire. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y, por supuesto, de mucho amor. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que seguramente les robará el aliento, una historia llena de pasión, complicidad y momentos inolvidables. Hoy, vamos a revivir el aniversario más romántico de una pareja que ha cautivado corazones en todo el mundo, Demet y Can Amor. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desempolvar los recuerdos, a analizar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa de ese día tan especial que marcó un antes y un después en su relación. Vamos a meternos de lleno en la magia de su amor. Pero antes de comenzar esta aventura romántica, quiero recordarles a todos ustedes, mis hermosos suscriptores, que este canal está hecho con mucho cariño para todos los amantes del amor. Si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta gran familia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de historias inspiradoras, consejos para el amor y mucho más. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el aniversario más romántico de Demet y Can Amor. Preparen sus pañuelos porque seguramente las emociones estarán a flor de piel. Para entender la magnitud de este aniversario, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de su relación. Como muchos saben, Demet y Can se conocieron en el set de grabación de una exitosa serie de televisión, una comedia romántica que irónicamente unió sus destinos fuera de la pantalla. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Desde el primer momento se notaba que había una conexión especial, algo que iba más allá de la simple amistad. Era esa chispa que los directores de casting sueñan con encontrar, esa electricidad que engancha al público y los hace suspirar. Al principio ambos se mostraron cautelosos, tal vez por miedo a lo que podría implicar involucrarse sentimentalmente en el ambiente laboral. El mundo del espectáculo es volátil, lleno de presiones y escrutinio público. Una relación fallida podría haber complicado las cosas en el set, afectando la dinámica del trabajo y posiblemente hasta la continuidad de la serie. Sin embargo, la atracción era demasiado fuerte para ignorarla. Poco a poco comenzaron a pasar más tiempo juntos, a conocerse mejor, a descubrir que compartían muchas cosas en común. Descubrieron un sentido del humor similar, la pasión por los viajes y una profunda conexión con sus familias. Can admiraba la energía inagotable de Demet y su capacidad para iluminar cualquier habitación, mientras que Demet se sentía atraída por la calma y la inteligencia de Can. Y fue así como, entre risas, largas conversaciones y miradas cómplices, el amor floreció. Un amor genuino, puro y sincero. Un amor que pronto conquistaría los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su relación se convirtió en una sensación mediática, un torbellino de fotos de paparazzi, rumores y portadas de revistas. Los fans los bautizaron con un nombre de pareja adorable, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Pero volvamos a nuestro aniversario. Este aniversario no era uno cualquiera. Era su primer aniversario oficial como pareja. Un año lleno de altibajos, de momentos felices y otros no tanto, pero siempre unidos, siempre apoyándose mutuamente. Un año de viajes, alfombras rojas, cenas románticas y también de discusiones, celos y el constante acoso de los medios. A pesar de todo, lograron mantenerse fieles a sí mismos y a su amor. Demet, como la romántica empedernida que es, había estado planeando este aniversario durante meses. Quería que fuera perfecto, que superara todas las expectativas. Quería demostrarle a Can cuánto lo amaba y lo importante que era para ella. Desde pequeña, Demet soñaba con un amor de cuento de hadas, y este aniversario era su oportunidad para hacerlo realidad. Creó un tablero de Pinterest con ideas para la decoración, la comida y la música. Consultó con sus amigas más cercanas para obtener consejos y sugerencias. Incluso tomó clases de cocina para preparar un plato especial para Can. Can, por su parte, no se quedaba atrás. Aunque es más reservado y menos dado a las grandes demostraciones públicas de afecto, también quería sorprender a Demet. Quería que este aniversario fuera inolvidable para ella. Can siempre ha sido un hombre de detalles. Prefiere los gestos pequeños y significativos a las grandes declaraciones. Se dedicó a observar a Demet, a escuchar sus deseos y sueños. Descubrió que Demet siempre había querido visitar un pequeño pueblo costero en Italia, un lugar lleno de historia y encanto. Los preparativos fueron un secreto total.
Ambos se esforzaron por mantener todo en la más absoluta confidencialidad, para que la sorpresa fuera aún mayor. Se rumoreaba que Demet había contratado a un equipo de profesionales para ayudarla con la organización del evento, mientras que Can se había encargado de reservar un lugar especial y de planear una sorpresa musical para Demet. Los rumores eran ciertos, pero la verdad era mucho más elaborada. Demet contrató a una wedding planner de renombre, pero solo para que le ayudara con la logística y la coordinación. Quería mantener el control creativo y asegurarse de que todo reflejara su personalidad y la de Can. Can, por su parte, contactó a un famoso compositor para que le ayudara a escribir la canción que le dedicaría a Demet. Quería que la canción expresara todo lo que sentía por ella, sus miedos, sus esperanzas y su amor incondicional. El gran día llegó. Demet despertó con una sonrisa en el rostro. Sabía que este día sería diferente, especial. Se preparó con calma, disfrutando cada minuto. Se maquilló con cuidado, eligió un vestido elegante pero sencillo, que resaltaba su belleza natural. Optó por un vestido de seda color champán, con un corte clásico y un escote sutil. Complementó el look con unos zapatos de tacón alto y unos pendientes de diamantes que le había regalado su abuela. Se sentía radiante, lista para celebrar el amor. Mientras tanto, Can estaba ultimando los detalles en el lugar elegido para la celebración. Había reservado un hermoso restaurante con vistas al mar, decorado con flores, velas y luces tenues. La atmósfera era romántica y acogedora. El restaurante se encontraba en un acantilado con una vista impresionante del océano. La decoración era minimalista pero elegante, con toques de azul y blanco que recordaban los colores del mar. Can había supervisado personalmente cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la selección de la música ambiental. Quería crear un ambiente íntimo y romántico, donde Demet se sintiera cómoda y relajada. Por la tarde, Can recogió a Demet en su casa. Ella se sorprendió al ver que él conducía un coche clásico, un modelo antiguo que siempre había admirado. El paseo fue tranquilo y agradable, con música suave de fondo y conversaciones relajadas. Can había alquilado un convertible antiguo de color rojo, el mismo modelo que aparecía en una de las películas favoritas de Demet. Sabía que a ella le encantaban los coches clásicos y quería sorprenderla con algo especial. Durante el paseo, hablaron de sus recuerdos favoritos del último año, de los momentos que los habían unido aún más. Al llegar al restaurante, Demet quedó sin palabras. La decoración era preciosa, el ambiente era mágico. Se sentía como si estuviera en un cuento de hadas. Can la tomó de la mano y la condujo a una mesa reservada especialmente para ellos, con vistas al mar. La mesa estaba decorada con pétalos de rosa, velas aromáticas y una botella de champán francés. El camarero los recibió con una sonrisa y los condujo a su mesa. Demet se sentía abrumada por la emoción. No podía creer que Can hubiera preparado algo tan especial para ella. Durante la cena hablaron de todo y de nada. Recordaron los momentos más importantes de su relación, los desafíos que habían superado juntos, los sueños que compartían. Se rieron, se emocionaron y se juraron amor eterno. Degustaron un menú exquisito preparado por un chef de renombre. Cada plato era una obra de arte, una combinación de sabores y texturas que deleitaban el paladar. Compartieron risas, confidencias y planes para el futuro. Después de la cena, Can le pidió a Demet que lo acompañara a la terraza del restaurante. Allí, la esperaba una sorpresa aún mayor. Un grupo de músicos los estaba esperando para interpretar una canción especial, una canción que Can había escrito especialmente para Demet. La terraza estaba iluminada con luces tenues y decorada con flores y globos. Un pequeño escenario había sido montado en el centro de la terraza, donde los músicos esperaban pacientemente. Demet no pudo contener las lágrimas. La canción era preciosa, la letra era conmovedora. Sentía que Can había puesto todo su corazón en esa canción. La letra hablaba de su primer encuentro, de sus miedos y dudas, de la fuerza de su amor y de la promesa de un futuro juntos. La melodía era suave y romántica, perfecta para la ocasión. Se abrazaron y se besaron bajo la luz de la luna, mientras la música seguía sonando. El beso fue largo y apasionado, una declaración de amor eterno. El público, compuesto por los otros clientes del restaurante, aplaudió con entusiasmo. Demet y Can se sintieron abrumados por el cariño y el apoyo de la gente. La noche terminó con un romántico paseo por la playa. Caminaron de la mano,
sintiendo la brisa marina en sus rostros y escuchando el sonido de las olas. Se sentían felices, completos y profundamente enamorados. La playa estaba desierta, iluminada solo por la luz de la luna. Se sentaron en la arena, abrazados, y contemplaron el mar. Hablaron de sus sueños para el futuro, de sus planes para formar una familia. Este aniversario fue, sin duda, el más romántico de Demet y Can. Un día lleno de sorpresas, emociones y momentos inolvidables. Un día que demostró una vez más la fuerza y la belleza de su amor. Un amor que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a creer en el poder del amor verdadero. Al día siguiente ambos compartieron fotos y vídeos del aniversario en sus redes sociales, inundando a sus fans con amor y felicidad. Los comentarios y mensajes de apoyo no tardaron en llegar, confirmando una vez más el impacto que tenían en la vida de las personas. Pero, ¿qué hizo que este aniversario fuera tan especial? ¿Qué lo diferenció de otros aniversarios? Creo que la clave está en la autenticidad y la sinceridad de los sentimientos de Demet y Can. Ambos se esforzaron por demostrarle al otro cuánto lo amaban, sin importar los costos. Se preocuparon por cada detalle, por cada pequeño gesto. Pusieron todo su corazón en la organización de este evento. No se trataba de impresionar a los demás, sino de celebrar su amor de una manera íntima y significativa. Además, este aniversario fue una oportunidad para que Demet y Can reafirmaran su compromiso mutuo, para que se juraran amor eterno. Fue un momento para reflexionar sobre el camino recorrido juntos y para proyectar el futuro que querían construir. Se dieron cuenta de que habían superado muchos obstáculos y que su amor se había fortalecido con el tiempo. Se sintieron agradecidos por tenerse el uno al otro y por el apoyo incondicional que se brindaban. Este aniversario nos enseña que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a nuestra alma gemela y construir una relación duradera y feliz. Nos enseña que el amor requiere esfuerzo, dedicación y compromiso, pero que vale la pena luchar por él. Nos recuerda que los pequeños detalles son importantes y que la comunicación es fundamental para mantener viva la llama del amor. Y hablando de detalles, no podemos olvidar el vestuario. Demet lució un vestido que realzaba su figura, con un toque de elegancia y sencillez que la hacía ver radiante. Can, por su parte, optó por un traje clásico que lo hacía lucir muy apuesto. Ambos combinaban a la perfección, como dos piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. La elección del vestuario reflejaba su personalidad y su estilo. Demet siempre ha sido una mujer elegante y sofisticada, mientras que Can prefiere un estilo más clásico y sobrio. La música también jugó un papel fundamental en este aniversario. La canción que Can escribió para Demet fue un regalo invaluable, una muestra de amor y admiración que la conmovió profundamente. La música suave que sonó durante la cena creó un ambiente romántico y relajante. Can siempre ha sido un amante de la música y sabía que la música era fundamental para crear el ambiente perfecto. ¿Y qué decir de la comida? El restaurante elegido por Can era conocido por su excelente gastronomía y su servicio impecable. Los platos eran deliciosos y la presentación era impecable. La cena fue una experiencia sensorial inolvidable. Can se había asegurado de que el menú incluyera los platos favoritos de Demet, así como algunas sorpresas culinarias. Pero, más allá de los detalles materiales, lo que realmente hizo que este aniversario fuera especial fue el amor que se respiraba en el aire. El amor que se reflejaba en las miradas de Demet y Can, en sus sonrisas, en sus gestos. Un amor que era palpable, que contagiaba a todos los que los rodeaban. Era evidente que se amaban profundamente y que estaban felices de estar juntos. En definitiva, el aniversario más romántico de Demet y Can fue una celebración del amor en su máxima expresión. Un evento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron y que seguirá inspirando a miles de personas a creer en el poder del amor verdadero. Un aniversario que demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo y que vale la pena luchar por él. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado reviviendo el aniversario más romántico de Demet y Can amor tanto como yo. Espero que esta historia les haya inspirado a creer en el amor verdadero y a luchar por él. Recuerden que el amor es el motor que mueve el mundo, es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. No tengan miedo de amar, de expresar sus sentimientos, de luchar por la persona que aman. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo.
Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles historias inspiradoras como esta. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el aniversario de Demet y Can? ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Los leo a todos con mucho cariño. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes del amor. Recuerden, el amor está en el aire, solo tenemos que abrir nuestros corazones para recibirlo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el amor siempre gana. Besitos.